Bienvenidos a Flash Surfing. Volvemos una semana más con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf en formato breve. Manu Migueles documenta una sesión con Laura Coviela, Benjamín Sanchís y Jonathan González surfeando un slab con la marejada más intensa este invierno en Canarias. No todos los baños son fáciles en Mundaka, pero hay días especialmente duros como la mañana del pasado 10 de marzo, ya casi terminando el invierno. El joven surfista australiano Toby Mossop nos muestra su reciente surfari por Europa, para luego cruzar el estrecho en busca de las fantásticas derechas marroquíes. El sur de Costa Rica fue el destino de los californianos Saxon Wilson, Ian Gotron y Víctor Bernardo, con el objetivo de encontrar olas, además de alejarse del frío y la lluvia. The Lost Atoll es el primer capítulo de la serie Maps to Nowhere, con el surfista y viajero Matt Rode documentando, en compañía de varios amigos, olas lejanas que ni tan siquiera tienen nombre. Filmado por James Cates, The Long Road to Grahagan muestra el camino a un lugar alejado de la civilización en busca de una ola a la que se ha mitificado y hablado durante décadas. Wade Carroll sigue con su cámara longboarder de estilo inconfundible, Andy Nieblas, que se atreve a surfear las olas de Java con un single fin original de Terry Fitzgerald. Acostumbrados al mismo tipo de edición, de imágenes, de lugares e incluso de música, es un soplo de aire fresco disfrutar de los vídeos editados por el japonés Rui Horikoshi. Lady, 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 lady. No, you see the confidence, believe me, I am wavy. I need something deeper, money does not stimulate me. Whether you got mansions or got diamonds in your AP. Drama, 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 drama. La californiana Katie Simmers y el brasileño Joao Chianca, dos jóvenes surfistas, lograron imponerse en el Rip Curl Pro Portugal, tercera prueba del Championship Tour 2023. Con esta última noticia, con la que se entrevé un cambio generacional en el CT, nos despedimos por hoy. La semana que viene volveremos con toda la actualidad alrededor del mundo del surf. Toda la información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.